Creo que es muy importante generar como un background, como una formación que tenga que ver con cosas mucho más allá de lo que uno realmente está estudiando. Y eso se genera, también es una cuestión social. Y que no necesariamente tiene que ser aprendido en una institución de enseñanza. Lo que está bueno es reconocer que hay un montón de cosas que no tienen que ver con el desarrollo de tu práctica, sino con tu formación como persona. Arriba, mira para arriba, con los ojos, no por un montón, eso. Porque después te va a abrir el cuello, es por eso nada más. Ya me emocioné y no empecé a hablar. Es la idea de decir, bueno, para qué. ¿Vamos? Dejé el agua ahí, no sé. Allá hay agua. Allá, sí. Estamos yendo para allá. Está lindo el set. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer, Ramón. Nos saludamos. ¿Cómo estás? Darío, Un gusto. ¿todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido, aprendices. Bueno, gracias. Gracias. Vengo mucho al auditorio porque trabajo acá como fotógrafo. Queremos llevar la narrativa hacia competencias para la vida. Eso solo cobra sentido si alguien lo cuenta en primera persona. Comenzar con una pregunta que es esta cosa de cómo te definís. Y empezar a conversar desde ahí, ¿no? ¿Cómo Sí. te definís hoy? Tengo ¿Qué vos quieras? una cuestión ahí que si querés la charlamos en cámara. Bien. Hay como una especie de conflicto que puede ser positivo o negativo, que está capaz que está bueno charlarlo. Ok, vamos. Hola, ¿qué tal? Bueno. Tranquilo. No me molesta para nada. La idea es que me mires a mí, Sí, obvio. olvidarse De las cámaras. de un poco del detrás. Buenas. Cierro la gata, Ulises. Soy una persona del interior de Uruguay. Siempre digo esto porque de alguna manera es raro, pero siento como más identidad de mi departamento, que es Rocha, o mi ciudad natal, que es La Paloma, que del Uruguay. No me preguntes por qué, capaz que tiene que ver con el, no sé, con el ser del interior, con todo lo que uno a veces tiene que transitar para salir adelante, bueno, desde un punto de vista como exitista es complejo. Pero sí, venir a Montevideo, encontrar trabajo, desarrollarse, desarrollar una carrera. Entonces, todo ese esfuerzo también hace que te arraigues un poco a tu ciudad natal. Entonces, creo que sobre todo rochense y, bueno, fotógrafo, ¿verdad? Sobre todo, más que fotógrafo, narrador visual. Creo que en los últimos años he estado un poco reflexionando al respecto. Y eso ha sido un proceso también como muy importante. Entonces, me gusta decir que sí, un narrador. Santiago, hay algo que vos traes acá, que es esta cosa de rochense, del interior. ¿Cuáles son tus principales aprendizajes a partir de haber dejado de vivir en Rocha, en el Cabo Santa María, Sí. a vivir en la ciudad? Conlleva cierto esfuerzo, creo que para todos, para todas los que venimos de un departamento que no es la capital. Hay una cuestión de desarraigo, de obligatoriedad, de alguna manera, porque como vivimos en un país que es bastante centralizado, por lo menos en la época en que yo me vine a Montevideo, hay oportunidades que por ahí no encontramos en el interior. Entonces, de alguna manera es como que es algo que tenés que hacer, ¿no? Y tampoco hay mucha opción. El no tener opción a veces creo que te define, ¿no? O sea, te define como persona y puede definir una carrera. En mi caso, estuve deambulando unos años, no sabía mucho qué hacer. Y la realidad es que, contexto es familia, clase media, por momentos baja, no significaba un esfuerzo, ¿verdad? Entonces tampoco podía hipotecar la economía familiar para decir, bueno, voy a probar a Montevideo, que es
algo que muchas personas hacen, ¿no? Y está bien. Yo me tomé un tiempito para definir un poco y saber qué era lo que más me gustaba o que me atraía, intentando que no haya mucha presión, ¿verdad? De hecho, en mi familia nunca la hubo. Estamos hablando de una familia, mi padre nada, es un artesano, siempre hubo mucho apoyo para no ir por ahí las carreras hegemónicas, ¿no? Hablando pronto y rápido. Entonces, siempre me apoyaron, pero sin duda que significa una especie de duelo, un desarraigo, que te marca un poquito, es verdad. Pero para mí el aprendizaje más, o lo más difícil que he pasado con respecto a mi carrera, es un poco, que tiene que ver con la primera pregunta, que es con lo de definirse, ¿no? Y es la definición más existencial y no práctica que hablamos al principio, que es, por momentos, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, disociarme de lo que es mi identidad autoral o profesional con mi identidad de persona. Es el Santiago rochense, varón, hijo del fotógrafo, ¿verdad? Es algo que realmente me cuesta mucho. Por momentos es muy positivo para las instancias creativas, ¿verdad? Pero por otros no tanto. Pero bueno, la realidad es que es así. O sea, si me preguntás un poco quién soy, soy esa persona que narra, que crea, ¿verdad? He leído alguna entrevista tuya en la cual decís, bueno, yo me crié en un lugar en donde había actividad, había gente durante 2 meses y después había un eterno esperar o ilusión, hay una fantasía ahí de ilusión, de esperanza de muchos meses, ¿no? Y después va a haber un movimiento nuevamente. ¿Cómo te marca esos primeros años en tu obra hoy? Y siempre nos pasó de jóvenes que de alguna manera estábamos como esperando, sobre todo en la adolescencia, que viniera todo ese fervor del verano para como que empezar a vivir de alguna manera, cosas que los adolescentes tendrían que vivir día a día. Y yo creo que tiene mucho que ver con el manejo de la ansiedad. La ansiedad personal, la ansiedad como autoral. Yo siempre trato de, como verás, siempre genero como una dicotomía, divido cosas entre lo personal y lo autoral. Es por aquello de que la identidad no la puedo separar. Sí, pero tiene que ver con la ansiedad. Aprender a manejar los tiempos, a mí creo que me enseñó mucho eso. Y siento que es algo que por ahí no pasa tanto hoy en día. Esa cuestión de saber esperar, ¿verdad? Sobre todo a nivel de la carrera de autor, ¿no? O sea, del creador o del narrador. Me parece que hay tiempos que están buenos madurarlos y eso de vivir esperando en el pueblo interior, de alguna manera, marcó una pauta, ¿no? Diseñó una estructura de paciencia, si se quiere, que me ha servido un montón. Hay una obra tuya que es Pueblo Ballet, que uno la ve y dice, estas tomas son imposibles. Pero uno también en una segunda mirada puede intentar ver dónde estuvo ese momento, de captar ese momento desafiando la gravedad, ¿no? Del bailarino o de la bailarina. Eso también empezó en ese momento de esperar en Rocha. No empezó en Rocha, pero tiene que ver con el saber esperar. Que de hecho toda la carrera de la fotografía tiene que ver con saber esperar. No tanto por aquel momento decisivo que decía Cartier-Bresson en cuanto a la fotografía que se puede hacer en la calle, más instantánea, ¿no? Porque me refiero a él porque yo en realidad justamente no hago ese tipo de fotografía donde el momento decisivo prime y sea lo único. Por ejemplo, en esta obra que mencionabas, la espera era vital. Más allá de la parte técnica, de la explosión y del microsegundo que el artista o el artista te tiene en el aire, era mucho más fuerte la espera de lo que iba a pasar cotidianamente, ¿no? De esa otra contraparte que había en ese proyecto que eran las personas y los seres humanos, los montevideanos, en su devenir cotidiano. Entonces, ahí es donde está la espera, la paciencia. O sea, definir una locación y esperar que dentro de esa locación aparezca una persona espontáneamente, y después de que aparecía esa persona proponíamos la intervención. Y era una espera bastante importante. O sea, si te ganaba la ansiedad, había como muchos factores que definir y no se generaba como un buen balance que terminara en una obra de como fue Pueblo Ballet, ¿no?
pero tiene que ver con la ansiedad. Toda la carrera tiene que ver con la ansiedad y con la paciencia, me parece. ¿Soñabas en algún momento de niño, de adolescente, estar en donde estás hoy? ¿O hacer lo que haces hoy? Va a sonar medio romántico. Sí, siempre fui como muy soñador, ¿no? Muy sensible también. Pero no visualizaba este camino, esta carrera. Siempre digo, cuando tengo oportunidad, que honestamente no fue una cosa que se dio desde la cuna, ¿no? Ni mucho menos. Si bien tengo padres que están vinculados a la creación, familia, con el tema de la fotografía no hubo mucho. No tuve una cámara de chico, ni un abuelo que me empujara hacia, sino que más bien fue una búsqueda. En un momento me di cuenta que tenía que ver con la creación y con la sensibilidad, pero no sabía qué. Como decías, siempre fui medio soñador. Bueno, ¿cómo se captaban esos intereses en la escuela, en el liceo? Obviamente las materias más relacionadas al arte era donde por ahí me sentía más cómodo y todo lo contrario con lo que era más técnico y número, ¿verdad? Pero para mí lo más importante que tiene que ver con mi educación, bueno, primaria y secundaria fue como la conciencia, ¿verdad? Estamos hablando de una escuela obviamente pública, donde se compartían un montón de realidades. De hecho, mi primer trabajo, que fue una especie de reportaje, una historia, en el marco de un taller de reportaje, tiene que ver con una comunidad de pescadores de la Laguna de Rocha. Gente, niños que compartían conmigo, obviamente, la educación. Y eso me parece sumamente enriquecedor y me parece que ahí también se potencia la sensibilidad. Y eso fue, por ejemplo, muy importante. De hecho, surgió una charla con mi madre viendo un poco, yo estaba en ese mismo taller, estaba con esa cosa de que tienen a veces los jóvenes, de decir, bueno, con respecto a la carrera, ¿no? Me voy a ir para contar una historia que sea de peso, me tengo que ir lejos, ¿no? Me tengo que ir a contar una realidad que no es mía o que sea como más explosiva, totalmente equivocado. Al final terminé haciendo algo lo más cercano posible a mi realidad, a mi historia, y fue sumamente enriquecedor. Aquello de alejarse de lo que vas a narrar para mantener esa objetividad absolutamente discutible, me parece que hoy en día está totalmente derribado ese concepto. Yo justamente empecé por lo que tenía más cercano. ¿Compartís entonces esta mirada también desde lo artístico de que no solo vale lo que uno hace, sino también lo que es decir, o explicitar desde qué lugar estoy hablando o estoy comunicando? Totalmente. Obviamente sabemos que si te vas para la rama más de los medios o lo meramente fotoperiodístico, el tiempo apremia y no podés involucrarte demasiado o no tenés el tiempo, pero por eso no hago eso. O sea, a mí me gusta hacer cosas más de fondo, si tengo la oportunidad, ¿verdad? Donde mucho de mí está ahí. O sea, pasa por está totalmente atravesado por una subjetividad. Si no, la fotografía se puede tornar algo muy práctico. O sea, de hecho, la definición de arte para mí en fotografía es sumamente válida, pero la fotografía puede ser práctica, no deja de ser un botón y un obturador. Tenemos que necesariamente hacer un montón de procesos personales para que pasen por todo eso y se termine de lograr una obra. Y para mí, no lo puedo dividir. O sea, estoy yo siempre ahí. Está esa subjetividad. Hay un momento de crisis que es más reciente, pero quiero llevarte hasta ahí. Estás trabajando en el exterior, en una multinacional, en National Geographic, y tenés que elaborar un proyecto, tenés que vender una idea muy, muy importante que tenés. Y esto lo leí en alguna entrevista, pero te encontraste en una crisis de cómo hago esto, no tengo herramientas para hacer esto. Contame de ese momento. No lo quiero hacer desde el lado de la crítica, pero la realidad es que la formación en fotografía en Uruguay, o sea, puede ser muy buena, desde ya que no es académica. Entonces por ahí hay momentos que faltan algunas cosas. Y a mí me pasaba que al ser la única formación que tuve de fotografía, cuando llegué a encontrarme con esa situación de tener que presentar un proyecto, o como dicen los gringos, o sea, pitchear, ¿no? No tenía realmente unas herramientas muy sólidas para hacerlo.
siento que no hay lugares para... Por ahí en la Facultad de Comunicación, pero en cuanto a fotografía, es algo que siento que podría faltar y que me generó mucho estrés. Porque estamos hablando de, en una primera etapa, desarrollar un proyecto con una base estructural de una tesis, por ejemplo, para buscar financiamiento, para poder llevar a cabo una idea que uno tiene. No tenía formación. Tuve que salir a buscarla, súper autodidactamente. Y después mismo estando en esa sede de ese medio tan relevante de alguna manera, mismo en Estados Unidos, salí a defender un proyecto con todos los tecnicismos que puede llegar a tener en un idioma que no es el nativo. Fue un momento como de mucho estrés. Por suerte hoy en día está cambiando y no es que nosotros tenemos que saber el inglés perfecto para salir a defender nuestras ideas, sino que esos megamedios están entendiendo que está bueno poder defender tus ideas en tu idioma nativo. Entonces eso, si me hubiera pasado en el momento que lo hice, me hubiera quitado mucho estrés. Pero realmente me sentí con pocas herramientas y no es que le quiera echar las culpas a nadie, simplemente es una puntualización sobre algo que por ahí estamos un poco flacos. Yo como docente en educación media, en el liceo, ¿qué podría ser distinto un Darío, profesor en educación media, también como para ayudar a otros Santiagos? Creo que es muy importante generar como un background, como una formación que tenga que ver con cosas mucho más allá de lo que uno realmente está estudiando. En mi caso, por ejemplo, es la fotografía, pero me parece que hay que generar una estructura que vaya más allá de eso, de lo que es meramente la fotografía, ¿no? Y eso se genera, también es una cuestión social, estudiando, leyendo, mirando, aprendiendo, charlando con amigos, con referentes, o sea, y que no necesariamente tiene que ser aprendido en una institución de enseñanza. Me parece que lo que está bueno es reconocer que hay un montón de cosas que no tienen que ver con el desarrollo de tu práctica, sino con tu formación como persona. Y me pasa porque hoy en día la fotografía que hago es gracioso, pero tiene un 30% de fotografía. Todo lo demás es escribir, investigar, llamar, leer libros que no tienen nada que ver por ahí con el proyecto que te estás planteando. Yo ahora con la pandemia terminé leyendo libros así académicos de antropología porque tengo una cosa en la cabeza que son durísimos. Pero bueno, me di cuenta de alguna manera que la fotografía hoy en día va más allá del instante ese decisivo de congelar el tiempo, ¿no? O sea, me parece que eso también le da un peso importante y le da la cuota esa de que hablamos hoy de la narración, ¿no? De narrar gráficamente. Es mucho más que fotografía. Entonces, me parece que tenemos que, obviamente, seguir los canales de enseñar a los niños, a los adolescentes lo que quieren estudiar, si es que lo tienen decidido, pero también incentivar un poco a que por ahí investiguen otras cosas, ¿no? Que todo es como formación de alguna manera. Ellos hoy en día tienen la inquietud y la tuvimos nosotros de buscar, ¿no?, lo que queremos hacer o aquella pasión súper definida que genera un estrés si no la tenés definida. Y es normal no tenerla, o podés tener dos, o podés cambiar. Me parece que está bueno dar ese mensaje. Obviamente vivimos en un mundo donde el rótulo y la etiqueta ya no es tan importante. De hecho, deberíamos evitarlo de alguna manera. Creo que está bueno eso, romper, obviamente saber la estructura, pero después tener la libertad de poder reacomodar el cuerpo para ir por otro lado. Santiago, estábamos conversando sobre las pasiones, ¿no? Esta cosa de, bueno, ¿de dónde está la pasión? ¿Cuándo nace? ¿Por dónde está? ¿Dónde se esconde? ¿No? O si no está. O si no está. ¿Qué pasa cuando no está? Hay una presión de que tenemos que saber lo que vamos a hacer y me parece que está bueno ir por otro camino. O sea, está bien, si tenés que irte a estudiar, a mí me pasó que tenía que definir, no la pasión, pero tenía que definir qué iba a hacer en Montevideo porque significaba, obviamente, un gasto, todo lo que eso conlleva. Pero me pasó que fui cambiando y que sigo cambiando, porque estamos hablando de nuevo, la fotografía no es una cuestión académica, nadie te va a dar un título y te va a decir hasta acá llegaste y con esto
salí a buscar trabajo, salí a crear y está todo bien, está avalado por la academia. No, acá no es así. O sea, más bien es una curva ascendente y infinita de aprendizaje. En este ejercicio de adulto, mirando hacia atrás, hacia el pasado, ¿qué le dirías al Santiago de la escuela? Escuela 52 de La Paloma. El Santiago de la Escuela 52 de La Paloma. ¿Qué le dirías? Yo sé que dije que me tomé el tiempo y por ahí aprendí a manejar la ansiedad, pero le diría que se tome más tiempo. Hay cosas que hice que por ahí en su momento se veían como que estaban muy bien. Hablando de la creación, ¿no? Que hoy en día, en perspectiva, me hubiera gustado dedicarle un poco más de tiempo, incluso un poco más de tiempo. Básicamente es eso, que maneje mejor los tiempos, la ansiedad.